Finalmente nos entregaron nuestro nuevo departamento en Georgia. Y en este vídeo les voy a contar qué compramos, cuáles son las características, por qué lo compramos, cómo lo compramos, cuánto nos costó, cómo lo financiamos, cómo ha sido nuestra experiencia desde el momento en el que encontramos la oportunidad, firmamos el contrato varios años atrás, hasta cuando nos dijeron que estaba listo el registro, la transferencia de propiedad, etc. También cuáles son nuestros planes para este departamento acá en Georgia. Y por último, cuál va a ser nuestra siguiente inversión. Pero antes que nada creo que es necesario contarles un poco cómo es el mercado inmobiliario acá en Georgia, para que tengan un poco de contexto. Porque Georgia es un país bastante particular, sobre todo el mercado inmobiliario. Recordemos rápidamente que es un país que era parte de la Unión Soviética, que en los 90 después era un desastre donde se agarraron los tiros en la calle, y acá en la capital, en Tbilisi, tenían electricidad solo un día a la semana, y de repente vino un presidente libertario, empezaron de cero, reformó todo, quitó regulaciones y el país empezó a crecer muy rápido, pero claro, también de manera muy desordenada. Y esto se traduce un poco en las construcciones. Uno de repente en una ciudad puede, sobre todo acá en Tbilisi, en la capital, puede ver un edificio relativamente moderno, al lado un proyecto en construcción que va a ser de lujo y al lado un edificio soviético que literal se está cayendo a pedazos. Y justamente este contraste, porque yo diría que el país es un país de contrastes, este contraste es una de las cosas que más me atrajo a mí la primera vez que vine a Georgia en 2016, hace varios años. Crucé la frontera de Turquía, entré por Batumi, y Batumi, para los que no saben, es una ciudad en la costa del Mar Negro que justamente tiene unos proyectos inmobiliarios que se creen que van a ser Dubái. Es una verdadera locura. Y recuerdo que en ese momento entré al país y a los pocos metros, kilómetros, ya había carteles por todos lados vendiendo proyectos. Y eso no ha parado. Hoy en día uno llega al aeropuerto de Tbilisi, en la capital, y también las publicidades más importantes son de diferentes proyectos inmobiliarios. Pero claro, siguen estando por todos lados también los edificios soviéticos que se caen a pedazos, y la falta de regulación también hace que cada uno haga lo que se le da la gana, sobre todo no tanto en los proyectos nuevos, pero en el resto de las construcciones. Y así, claro, desde el 2016 hasta ahora hemos estado en muchísimos departamentos diferentes, viviendo a veces simplemente unos días en un Airbnb, a veces un contrato de 3 meses, de 1 año, de 2 años. Y la verdad es que hemos visto de todo. Cosas que por ahí serían ridículas en otros países, como, no sé, por ejemplo, una vez alquilamos un departamento donde al dueño se le ocurrió que el balcón no era tan grande, entonces lo extendió 2 metros más, sin aprobación ni nada, él por su cuenta. Una locura, obviamente un peligro también. Otra cosa, en el mismo departamento, la ducha, me acuerdo, la bañera, tenía una bañera, no la habían pegado bien a la pared, así que uno se duchaba, se bañaba y caía toda agua por el costado y después pasaba por abajo y salía del otro lado. O la misma ducha no estaba conectada, entonces solo se podía usar de abajo y no de arriba, porque como no estaba conectada y faltaba un caño, no podía subir el agua. O por ejemplo, no sé, edificio donde mi amigo compró un departamento que tienen 3 niveles de garage, pero para llegar al parking había un ascensor de autos, y resulta que hace 3 años el ascensor de autos se rompió y nadie puede usar su parking, por el que pagó decenas de miles de dólares. Otras cosas que no sé si será común en los países donde ustedes viven, pero acá prácticamente está en todos lados. Son cables sueltos de la nada, así en el pasillo de un edificio, o no sé, por ejemplo, que haya que pasar por el living de otra casa para llegar a tu departamento, porque de repente el vecino se apropió del pasillo y sacó su sillón. Y de hecho, en algunos casos, por ejemplo, teníamos vecinos donde habían puesto el sillón afuera para poder salir a fumar en el hall, o usarlo de depósito, o sacar la basura y dejarla ahí afuera, como si los espacios comunes fueran de todos o fueran de ellos directamente. Después también, no sé, huecos en las paredes, cosas así como que son extremadamente comunes, no es de repente una excepción. Y justamente por todas estas cosas es que teníamos un poco de miedo de invertir en una propiedad acá. Y fue por eso que fuimos con un proyecto que en su momento se vendía como full terminado, para no tener que lidiar con estas cosas, pero también un proyecto que se vendía como de lujo, o al menos de lujo
para Tbilisi de lujo para Georgia, ¿no? Un proyecto donde va a tener en algún momento, capaz en 5 años, no lo sé, ya les voy a contar en detalle, pileta, va a tener piscina, va a tener gimnasio también, centros comerciales, va a tener oficinas. Esa parte, la verdad, vas a saber cuándo la van a terminar. Pero bueno, nos interesó mucho el proyecto y puntualmente nos interesaba invertir en Tbilisi, la capital, y no en Batumi, porque Tbilisi es, bueno, la capital, es donde están las embajadas, donde viven la mayoría de los expatriados, donde están las mejores oportunidades y donde hay más dinero. Batumi por ahí es una ciudad mucho más chica, mucho más estacional, porque en verano sí, mucha gente va. No entiendo por qué, porque tampoco es que el Mar Negro es el Caribe o Maldivas. Pero bueno, mucha gente va, pero después está muerto el resto del año. Así que decidimos invertir en Tbilisi y recuerdo que la oportunidad, la oferta me llegó directamente con un correo del banco. Claro, el banco ahí está metido con el negocio de las hipotecas y era este nuevo proyecto, esta nueva torre de 29 pisos donde ofrecían departamentos terminados. Me acuerdo que en ese momento ponían mucho énfasis con materiales europeos, no georgianos, no rusos, no turcos, sino chinos, europeos, como si necesariamente fuera mejor. Pero bueno, nos pareció interesante y decidimos por un piso, un departamento de 100 metros con 2 dormitorios y 2 baños. Lo que sí, cuando nos pasaron los planos hicimos algunas modificaciones y decidimos abrir la cocina que pueden ver ahora atrás mío para que hubiera un espacio más grande, todo abierto y no que fueran como habitaciones o cuartos más chiquitos, ¿no? Sobre todo la cocina para que tampoco 100 metros no es tan grande para un departamento, sobre todo también que tenemos 2 balcones que son chiquitos pero que están incluidos en esos 100 metros. Y claro, cuando el banco me envió el correo, el proyecto estaba en planos todavía, no existía absolutamente nada. Estaba en el pozo, como le llamamos en Argentina. Y fue así como, creo que inicios del 2021, nosotros decidimos finalmente, bueno, empezar a averiguar más y meternos en el tema. Y la verdad que no fue nada fácil. Desde el momento cero que nos encontramos no solamente con una diferencia cultural, sino también con que las cosas no eran tan fáciles. Resulta que Georgia no tiene regulaciones, es muy fácil registrar la propiedad, es muy fácil construir y todo, pero lidiar con los georgianos no es nada fácil. Así que tuvimos que contratar abogados para interceder entre la empresa constructora y nosotros, porque claro, era un contrato de, no sé, 30, 40, 50 páginas con muchísimas cláusulas. Y acá se habla georgiano. Nosotros no solamente no hablamos, sino que menos leemos y menos temas legales. Y el contrato es literal una página que está, o bueno, varias páginas que están divididas a la mitad. Del lado izquierdo todo en georgiano, del lado derecho todo en inglés. Perfecto, leemos lo que está en inglés, pero hay una de las cláusulas dice, ok, está en inglés, pero lo que vale, si hay diferencias, es lo georgiano. ¿Cómo vamos a firmar un contrato que no podemos leer? Así que tuvimos que contratar abogados que no salen nada baratos, que revisen el contrato e inclusive que nos ayuden en la negociación. Porque, no sé, cosas que acá es como que el sentido común no es muy común o tienen otro tipo de sentido común. Pero, por ejemplo, nosotros estábamos a punto de firmar, ya habíamos acordado con un precio, un pequeño descuento que ofrecían por haber llegado a través del banco y de repente, no sé, unas semanas después sacan una oferta más grande todavía, abierta a todo el mundo porque era Pascua. ¿A mí qué me importa que sea Pascua? No me podés hacer firmar un contrato ahora con un precio más alto y a las 2 semanas sacarme una oferta de Pascua que es abierta toda. Se supone que mi oferta que llegó a través del banco para clientes exclusivos debería ser mejor. Ok, no me querés dar mejor descuento. Como mínimo, igualame lo que le estás ofreciendo a todos. Así que nada, hubo mucho ida y vuelta. No la quiero hacer muy larga la etapa previa, pero no fue nada fácil. Tuvimos que pelear con el abogado hasta por varias cláusulas que estaban mal hechas o que era como que, claro, la empresa desarrolladora se agarra mucho más derechos inclusive de los que son legales, ¿no? Pero bueno,
nosotros decidimos no ir con la financiación del banco, decidimos ir con la financiación de la misma constructora. Entonces era muy importante el tema del contrato y decidimos ir por un plan de pago que a nosotros nos resultaba muy atractivo, que era pagar 20% al firmar el contrato, 30% en cuotas mensuales hasta el mes donde se iba a terminar, que supuestamente era septiembre 2023, y 50% restante contra la entrega. Y la verdad es que este plan de pago nos parecía bastante atractivo porque nosotros veníamos de de nuestro mejor año hasta ese momento, el 2020, cuando por primera vez habíamos pasado a facturar más de $100.000 nosotros como pareja, y veíamos que el futuro venía creciendo, que teníamos oportunidad de seguir creciendo, así que teníamos como para pagar ese 20%, teníamos como para pagar esas cuotas mensuales y después veíamos cómo encontrábamos ese 50%. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando uno normalmente compra sobre planos, compra en el pozo, está comprando más barato, pero también esto significa que hay más riesgo. De hecho, la razón principal por la cual no fuimos con una hipoteca, con una financiación del banco, es que justamente acá en Georgia también es muy común que los edificios no solo se demoren muchos años, sino que inclusive no se terminen, la empresa se funda y se quede a la mitad. Y claro, si uno tiene la financiación con el banco, al banco le da igual. O sea, de hecho, el banco no tiene de dónde agarrarse, así que uno al banco le tiene que seguir pagando. Y es por eso que seguimos con la desarrolladora y con esto de pagar el 50% contra la entrega, cosa de que por lo menos el 50%, si no lo terminan, no lo pagamos. Y bueno, pagamos ese 20%, firmamos el contrato y después no había mucho que hacer, ¿no? Simplemente esperar. Obviamente al inicio no se ve nada, simplemente empiezan a mover la tierra y no mucho más. Así que quedó a esperar y llegó un punto como 1 año y medio después más o menos, o 2 años después, donde llegó la elección de los materiales. Y ahí nos dimos cuenta que la verdad los materiales eran bastante buenos, muchas cosas de marca, obviamente todo importado. Y elegimos los materiales, terminamos de definir más o menos el diseño, sobre todo de la cocina, que era algo que estábamos cambiando completamente. Mi hermano es arquitecto, así que me ayudó mucho con eso. Y después quedó esperar. Y claro, septiembre del año pasado era cuando debería haber estado listo, no estaba ni cerca. Nosotros empezamos a presionarlos para que nos digan qué estaba pasando, porque claro, nosotros no vivimos acá full time, no pasamos todo el año acá, así que de repente estábamos en Bali, estábamos en Tailandia, estábamos en Argentina, estábamos en Italia, y nos dicen, no, en septiembre no llegamos. Nosotros terminamos de pagar todas las cuotas en tiempo y forma, y le dijimos, ok, pero ni loco te pagamos el 50% si no está listo. Y nos dijeron, no, tranquilo, contraentrega. Bueno, listo. ¿Cuándo va a estar listo? En diciembre. Bueno, 3 meses no es tanto. Ok, llega diciembre, obviamente no estaba ni cerca de listo y nos dicen en marzo. Cuestión que en el contrato que habíamos firmado nosotros inicialmente, si se demoraban más de junio, tenían que pagar una penalidad. Cuestión que en marzo obviamente no estuvo listo. Y la verdad es que nosotros a medida de este año estábamos con muchas cosas. Celebramos nuestra boda, nuestro casamiento en España. Estábamos con un montón de cosas. No prestábamos mucha atención. El piso se seguía demorando. Y finalmente alrededor de septiembre, octubre nos dicen que todo estaba listo. Así que nos vinimos a Georgia y cuando llegamos para chequear vimos que no solo no estaba listo, no solo el edificio era absolutamente un lugar en construcción donde teníamos que pasar por montañas de arena y de tierra, sino que además cuando entramos acá al departamento, sí, estaba puesto el piso, estaban puestas las cosas, pero había un montón de errores y algunos muy graves. Por ejemplo, una de las mesas de la cocina era completamente diferente, en uno de los lugares no estaba el cerámico atrás. De repente la base de la ducha también estaba mal puesta y nosotros era como no lo podemos creer. Si bien sabíamos que prácticamente todos los empleados con los que habíamos interactuado eran muy pero muy malos y nosotros, no sé, le mandas un correo, le hacías 3 preguntas, te responden una, o le tenés que todo el tiempo presionar y hacer follow-up. Solamente una arquitecta que es una genia, que por suerte es con la que lidiamos con todo el tema de materiales y planos y eso, espectacular, y siempre contestó. El resto no te contestaba, le mandaba WhatsApp, te lo dejaban en visto. La verdad, muy poco profesional en general. Y debo decir que honestamente no sé si es solamente esta empresa, me da la sensación de que es en general algo bastante, no solo del mercado inmobiliario. Acá en Georgia es una cuestión un poco cultural, por ahí están acostumbrados mucho más a llamar, pero claro,
con alguien que habla muy mal inglés. Nosotros no hablamos el idioma local, para nosotros las llamadas, ni hablar si estamos en otro país, es mucho más difícil, ¿no? Otros defectos también que había algunas manchas en el techo de los baños. Uno de los balcones ni siquiera tenía baranda, tenía tipo un hilito y es un piso bastante alto. Era un peligro, ni hablar para mí que tengo miedo a las alturas. Así que nada, le mandamos justamente a esta arquitecta, que es la única que responde y trabaja bien. De hecho, hace poco me respondió un correo, aún estando de vacaciones, porque ninguno de todo el resto del equipo me respondía. Le escribimos a ella y ella se contactó con nosotros. Básicamente lo que hicimos es escribirle un informe con vídeos y fotos y con todo bien detallado para que se pusieran a corregir las cosas, y por suerte nos respondieron que lo iban a hacer, que no había ningún problema. Nosotros teníamos un viaje, nos fuimos a África, que estuvimos hace poco, por 8 países diferentes durante 2 meses, y ahora volvemos en diciembre a chequear cómo estaba, y de repente vimos que mágicamente, no lo podemos creer, habían arreglado todas estas cosas. Pero la verdad es que cuando uno se pone, no sé si yo es que soy muy detallista, no sé cómo es en sus países, pero lo que acá es terminado, lo que acá está bien hecho, al menos desde mi punto de vista, no sé, mi esposa es italiana, también piensa exactamente lo mismo. Capaz somos muy picky, muy detallistas, pero hay problemas por todos lados. Sí, todo funciona, pero de repente las terminaciones son un desastre. Y está, de nuevo, los puse en contexto al inicio. Piensen que esto es un desarrollo, no sé si de lujo, pero de categoría, de lejos el top 5% capaz de la ciudad. Y de repente, no sé, la goma de sellar está toda salida, o rompen un cerámico para, en lugar de pensarlo antes, lo rompen después de ponerlo, no alinean los cerámicos, no sé, o dejan espacios, o cosas que no cierran bien, o de repente no hay enchufe para poner un cable y lo tienen que venir a instalar después. Cosas así como que en algún punto da la sensación de que le falta sentido común de nuevo. Es como que todo es bastante random y es como, no sé, yo tengo la teoría de que para mí todos los países que han pasado por el comunismo, sobre todo por muchos años, es como que mucha gente vive en estado de supervivencia y no se adapta a que ahora en realidad las cosas funcionan y ahora las cosas se pueden hacer bien. Y es algo que, por ejemplo, yo sentí mucho como turista, nada más, en Vietnam, ¿no? Como que cada uno va por la suya y bueno, y lo otro son todas necesidades más altas, de otro nivel. Pero mientras vos puedas comer y tengas donde dormir, está todo bien. Y a mí, no sé, me parece como una locura. No sé si es que... No sé qué opinan ustedes, no sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando bien. Pero, por ejemplo, el otro día llegamos, habíamos empezado ya a mudar algunas cosas, todavía está prácticamente vacío, pero trajimos las cosas que nosotros tenemos acá en Georgia para no tener que seguir pagando departamentos o depósitos para dejar nuestras cosas. Y de repente llegamos y el ascensor no funcionaba. Y claro, el ascensor está mal instalado y sigue mal instalado. Que, por ejemplo, si tienen que ir al piso 20, hay que apretar el 22. Porque no se dieron cuenta y lo instalaron mal. Y cuando me lo mostraron a mí, yo le decía, pero escúchame, esto lo van a arreglar, ¿no? Sí, quédate tranquilo, lo van a arreglar. Y en otro país yo me quedaría tranquilo, pero acá yo he estado en edificios donde lo dejaron así. 3, 4, 5 años pasaron desde que se construyó y lo dejaron así. Airbnbs que uno alquila y te dicen, no, es en el piso 8, pero tenés que apretar el 9 o el 10. Y obviamente cuando tenés que ir a planta baja también no tenés que apretar ni 0, ni planta baja, ni 1, como es acá. Tenés que apretar 2, 3, otra cosa. Acá hay lugares, bueno, los edificios soviéticos la mayoría no tienen ascensor, no tienen elevador, pero los que tienen a veces hay que pagar para subirnos. Bueno, es todas cuestiones culturales que son muy locas, pero cuestión que no funcionaba. Y nosotros tenemos que subir más de 20 pisos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, teníamos las cosas ahí, empecé a contactar a la gente. No, ¿y cuándo vuelve? No sabemos cuándo vuelve. Y de repente llegó un señor georgiano. Bueno, yo decidí subir, por lo menos para ver si habían arreglado alguna de las cosas que tenían que arreglar. Decidí subir, casi me muero, todo por la escalera. Y mi esposa se quedó abajo, conoció justamente a un georgiano que estaba con el mismo problema, porque los problemas... No solo yo me quejo, son para todos iguales. Obviamente muchos de los que compraron un departamento también son gente local. Y este señor resulta que había comprado un departamento también en el mismo piso que nosotros.
Y dijo, no, pero escúchenme, yo los ayudo, subamos. Y teníamos una valija, una maleta que era bien pesada. Yo digo, no, estás loco, yo acabo de subir, acabo de bajar, las piernas no me dan más. No, vamos. Lo cargo al hombro y el señor, que más grande que yo, en menos estado físico que yo, cargó al hombro por más de 20 pisos. ¿Por qué? Porque así como yo me quejo de un montón de cosas, de las relaciones comerciales con los georgianos, no solamente inmobiliarias, sino de todo tipo, son un desastre, parece que lo hacen a propósito y el servicio es lamentable. Después su vida personal, hasta a veces la misma gente es muy buena gente y súper hospitalaria. Y díganme, ¿quién en su país se carga una maleta de 20 kilos al hombro para llevarla por más de 20 pisos para ayudar a un desconocido que acaba de cruzar? Y que sí, si bien en el futuro seremos vecinos, no tenía ni idea quiénes éramos. Entonces, no sé, es parte de las locuras, de los contrastes justamente de esta sociedad donde de repente una persona que es súper amable, si te está vendiendo un servicio o si te está teniendo que ayudar con algo, pero la relación es comercial, es un desastre, te gostean, no te responden y nunca las cosas las hacen bien. Pero bueno, no quiero que el vídeo sea muy largo. Además, todavía no tenemos gas, así que me estoy muriendo de frío acá porque Tbilisi en el invierno es muy frío. De hecho, por eso nos vamos a ir ahora a pasar el invierno a Tailandia. Después volveremos ya sí a sentarnos, porque además, obviamente, en el edificio siguen trabajando, siguen construcción. Que hayan terminado nuestro departamento no quiere decir que hayan terminado el edificio. De hecho, legalmente me acuerdo cuando hicimos el registro que también tuvimos que contratar a un abogado porque de nuevo había un contrato que estaba a mitad en georgiano. Y obviamente todo esto son costos que se agregan, que ya les voy a contar cuánto nos costó, cuánto vale ahora y todo. Estamos firmando ya con el oficial del gobierno que también hace todo el registro, que acá es muy fácil, uno de los países más fáciles para registrar propiedades. Y el abogado nuestro nos dice, bueno, les tengo que aclarar que legalmente en realidad ustedes no podrían vivir acá, porque este edificio legalmente está todavía en construcción. Y nosotros lo miramos como diciendo, me estás cargando, vinimos acá, te estamos pagando, vamos a firmar, ya todo ya lo pagamos. Y bueno, cuestión que me dice, no, pero tranquilos, que acá la mayoría de los edificios en la ciudad todavía siguen en construcción. Yo vivo hace un año en un edificio en construcción, así que esto es normal con la persona del gobierno ahí. O sea, cosas que son completamente diferentes a otros países. Bueno, ¿cuándo pagamos el 50% para que nos lo entreguen? Me olvidé de decir eso. Bueno, lo pagamos cuando vimos que ya estaba listo, pero había muchos errores. ¿Y por qué pagamos aún cuando no sabemos si nos iban a arreglar estas cosas? Bueno, pagamos porque se venían las elecciones. No sé si han visto por ahí las noticias, ha salido en varios países del mundo las noticias de que, no quiero entrar en temas políticos, ha habido problemas con las elecciones y ahora hay protestas todos los días. Y justamente porque sabemos que se venía fea, teníamos mucho miedo de que la moneda se devalúe y el contrato nuestro era en dólares, el precio era en dólares, pero había que pagar en lari georgianos, la moneda local, al tipo de cambio oficial del Banco Nacional del día en el que pagásemos. Entonces teníamos miedo, nosotros ya teníamos el dinero en lari, lo teníamos generando interés, teníamos miedo de que de repente, no sé, las elecciones, caos, baje el 20% y nosotros perdiéramos el valor porque el precio estaba fijado en dólares. Así que lo pagamos ahí, rezando para que lo arreglen. Por suerte arreglaron todo lo que tenían que arreglar, aunque bueno, hay muchas cosas que en otro país yo tampoco hubiera aceptado, como no sé, por ejemplo, puertas de la cocina importada de Italia que están saltadas, o sea, son nuevas y tienen, ya no está bien la superficie. Pero bueno, en fin, recordemos que esta gente en los 90 tenía electricidad un día a la semana. Esto es Disney. O sea, están que no pueden creer el país que tienen hoy en día, más allá obviamente de todos los problemas y todo. Si uno mira la película y no la foto, porque obviamente en la foto hay un montón de deficiencias, hay un montón de problemas, pero si uno mira la película no se puede creer dónde estaban y dónde están ahora, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de este país. Ahora, compramos este departamento, ¿nos vamos a quedar a vivir acá para siempre? No, lo tenemos clarísimo que no. Yo te lo dije muchas veces, no coincidimos con los valores de la mayoría de la sociedad y sobre todo ahora en este momento hacia dónde está yendo el país, así que probablemente sí vivamos aquí por unos años, 2, 3, máximo 4 años. Nos gustaría tener hijos, no sabemos cómo va a salir eso, lo intentaremos y consideramos que por los primeros años no es tan relevante este tema, ¿no? O sea,
los valores por ahí de la sociedad no influyen tanto en un bebé de 1 año, 2 años, pero sí ya cuando empieza por ahí la edad escolar. Y bueno, ahí veremos hacia dónde vamos. Tenemos la idea de seguir viajando y todo, pero bueno, ya tener una base bastante más fija, ya no solo pagando impuestos como venimos haciendo hace años, cuenta bancaria, etcétera, sino también nuestra propia casa. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Lo vamos a alquilar? ¿Lo vamos a vender? No lo sabemos. La verdad es que en función del precio que pagamos, se podría haber alquilado muy bien en los últimos años, pero bueno, no estaba listo porque acá hubo una especie de burbuja inmobiliaria que ahora se está desinflando un poco. Cuando empezó la guerra de Ucrania vinieron miles y miles y miles de rusos con mucho dinero muy rápido, con necesidad de tener un lugar donde vivir, y los alquileres se duplicaron de un día para el otro. Y por este departamento nosotros podríamos haber cobrado tranquilamente en el pico de la burbuja capaz $2.000 por mes. Hoy en día, cuando lo terminen y esté bien y estén todos los servicios funcionando bien y no haya que apretar un número erróneo en el ascensor, pero además cuando haya piletas, haya gimnasios locales, comerciales, de repente, no sé, un supermercado o algún negocio, alguna oficina, un coworking, ¿por qué no? Creo que lo podríamos cobrar tranquilamente $1.500 o $1.500 al día de hoy, ¿no? Obviamente no es para cualquier georgiano, no es un departamento medio, si bien no es un departamento grande, ni tampoco de lujo, está en una relativa buena ubicación, en un piso alto y las terminaciones son buenas y lo vamos a decorar, espero que bien, sobre todo si vamos a vivir nosotros por unos años. ¿Cuánto nos costó el departamento para más o menos entender el retorno? Bueno, nosotros el contrato lo firmamos por, creo que era como $142.000. Después con la modificación que hicimos la cocina, un poquito más, era 144, 45. Incluyamos todos los costos de abogado, no sé qué, para redondear, pongámosle 150.000, 100 metros, más o menos $1.500 el metro. No sé qué opinan ustedes, puede ser caro, puede ser barato, depende con qué lo comparen. Acá en Tbilisi, hoy en día diría que es barato o no barato, pero buen precio lo que pagamos para lo que es. Obviamente acá es un país de contrastes, así que pueden encontrar por mucho menos que $1.000 el metro departamentos, pero eso sí, acá no se venden siempre terminados. De hecho, la regla acá es que se vendan a medio hacer y justamente por eso nosotros nos decidimos por este proyecto, lo queríamos bien terminado. ¿Por qué se vende a medio hacer? Bueno, hay 3 categorías. Está Black Frame, que directamente es reboque grueso, no hay nada. White Frame, Green Frame, que son diferentes niveles de desarrollo, pero nunca full terminado. Y lo que pasa acá, y justamente por eso, me olvidé de decir, por eso las terminaciones son tan malas, es porque la mayoría de la gente lo termina por cuenta propia. Imagínense, no, porque yo tengo un tío que una vez instaló un inodoro, tengo un primo que una vez pintó una casa, no sé qué, y así, y por eso es que todo es un desastre. Y bueno, después, otro tema que no quiero entrar en detalle también, pero es cómo lo decoran. Así que por eso es que no tenemos mucha fe si es que en algún momento lo queremos alquilar, sobre todo en Airbnb y eso, porque creemos que es muy fácil, si uno lo decora bien, hacerlo destacar de al menos el 90-95% de las propiedades que están en alquiler en este país. ¿Cuánto vale hoy en día? Bueno, hoy en día si nosotros lo quisiéramos vender, más o menos está como mínimo, diría yo, porque depende. Hay algunos que se están en venta, pero ninguno está full terminado como el nuestro, ni ninguno está tan bueno, y obviamente ninguno en el mismo piso, en la misma configuración, pero más o menos como mínimo serían $200.000. Así que haciendo así números grosos, si uno lo calcula, sería un retorno de que de repente ganamos 33%, de 150 a 200. Y parece en papeles un éxito, ¿no? Y bueno, sí es cierto, tuvimos mucha suerte porque obviamente toda esta llegada de los rusos aumentó los precios, ¿no? Y yo no creo que vayan a bajar, se están construyendo mucho, sí, o sea que va a aumentar la oferta, pero también es un mercado que, aunque por ahí para Occidente parezca como extraño o no sé, exótico, esa era la palabra que estaba buscando, la verdad es que para otros no, sobre todo mucha gente de Medio Oriente, mucha gente de Dubái, de Qatar, de Israel, obviamente de Rusia también y de algunos países también que antes eran parte de la Unión Soviética, y es una especie de, comparado con el resto de los que están alrededor, es más democrático, más liberal, económicamente mucho más abierto y atractivo, así que vienen muchos inversores de la región más que nada. Ahora, ¿fue buena inversión o no? Y bueno, la verdad que depende con qué se lo compare. Si me preguntan a mí, la verdad nos trajo tantos dolores de cabeza, tanto estrés y tanto trabajo y tanto tiempo que no vale la pena. Yo diría que es una inversión más
emocional que otra cosa. Si lo hacemos 100% así, si pensamos solo puramente racional, puramente numérico, yo creo que comprar propiedades en general no vale la pena, no tiene sentido. Hay muchas mejores inversiones que son mucho más fáciles, que les van a llevar menos trabajo, menos tiempo, menos riesgo, obviamente, y van a tener mayor rentabilidad. Piensen que, por ejemplo, no sé, mis inversiones en los últimos 2-3 años, más de 20% este año, más de 20% el año pasado, ya en solamente 2 años, mucho mejor retorno, con mucho menos riesgo. Porque mucha gente por ahí me dice, no, pero invertir en la bolsa es riesgoso, eso es una timba. No, no es una timba, estoy invirtiendo en las mejores empresas del mundo, de todo el mundo, de muchos países, muchas industrias, y el dinero lo están manejando los mejores gerentes, los mejores empresarios del mundo. En cambio acá, yo estoy poniendo mi dinero en manos de una empresa constructora georgiana, en una ciudad, en un país específico, en un proyecto, en un departamento específico. Muchísimo, pero muchísimo más riesgo. No sé qué piensan ustedes, pero desde mi punto de vista, las inversiones inmobiliarias solo valen la pena, si lo piensan puramente desde el punto de vista emocional, o si por ahí, si capaz, si se usan una hipoteca, se endeudan a una tasa muy baja porque en su país o en su banco o donde sea que vivan o el proyecto específico, les dan la oportunidad de endeudarse cuando no tienen el dinero a una tasa muy baja. O por ahí cuando lo tienen y ese dinero lo invierten y se están endeudando a una tasa más baja de la ganancia que pueden obtener y hacen una especie de arbitraje en ese sentido. Pero si no, la verdad, mejor seguir alquilando, usar el dinero, invertirlo de manera menos riesgosa y con un retorno más alto. Ahora, ¿me arrepiento de haberlo comprado? Y la verdad que no, porque me gusta y porque es la primera vez y es la primera propiedad, ojalá de muchas en el futuro. Así que bueno, vamos a vivirlo, vamos a usarlo por unos años. Después veremos si lo vendemos, quién sabe, 200, 250, no tengo idea qué va a pasar en Georgia, puede pasar cualquier cosa, o si lo alquilamos y ahí sí vamos a tratar de obtener buen retorno, pero que no sea mucho trabajo. Porque la verdad es que trabajar de tener propiedades no me interesa en lo más mínimo, prefiero pagarle un porcentaje a alguien que se dedique a eso y aunque la ganancia sea menor, yo me puedo dedicar a lo que sé hacer mejor. Bueno, no quiero que el video se haga mucho más largo, además no sé si el micrófono lo agarra, pero están en construcción algunos de los vecinos porque no todos los departamentos se vendieron full terminados, algunos se vendieron en white frame y eso implica que tienen que seguir trabajando y ese es uno de los riesgos que hay acá en Georgia también, es que los vecinos sigan en construcción por años. Esperemos que no pase acá. De nuevo, cualquier duda, cualquier cosa, la pueden dejar abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.